tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo live del que les prometimos hablaríamos sobre histeroscopía en el embarazo. Tendrá poco tiempo que se lleva a cabo este procedimiento, que es un procedimiento de mínima invasión y que además se aplica a mujeres embarazadas, y habría que hacer una diferencia. Mujeres embarazadas con un embarazo viable y mujeres embarazadas que por alguna razón, la mayoría de las veces genética, en otras ocasiones difíciles de diagnosticar en ese momento, en la que el embrión no siguió su desarrollo, y a ese se le llama embarazo no embriónico, o bien el embrión empezó a crecer, se vio latido cardíaco y en algún momento se detiene el desarrollo embrionario, deja de latir el corazón del feto y por lo tanto hay que hacer una extracción de ese productito, de ese feto, y que se puede hacer con una histeroscopía. Hasta ese punto, hasta ese momento, pues todos podríamos estar casi de acuerdo que si es un embarazo no viable, entonces una alternativa de evacuar, de extraer ese fetito es a través de ya sea una aspiración, un legrado, con pastillas o bien con un procedimiento llamado histeroscopía. El reto está, o la importancia mayor existe cuando el producto es viable, cuando el embarazo es viable y hay un problema dentro del útero ajeno al producto, ajeno al feto, que tiene que ver más con la madre, y que entonces se debe realizar una histeroscopía. ¿Qué es la histeroscopía? La histeroscopía es un procedimiento de mínima invasión en el que se utiliza un histeroscopio que puede ser tanto flexible como rígido, que va conectado a una cámara. Esa cámara va a un sistema de video, tiene una fuente de luz y además unas mangueras por las cuales se introduce agua, y por la otra es un circuito que introduce agua y por la otra vía que tiene el histeroscopio, digamos, extrae ese líquido que entra y que sale, y va conectado a una manguera que va hacia a un cuantificador en el piso. Es un procedimiento, como les decía, de mínima invasión que está indicado para enfermedades del útero, para antes de estar embarazada la mujer, que provocan estas situaciones, infertilidad, como adherencias, como retención de calcificaciones de abortos previos. También puede haber pólipos, puede haber miomas. Todas estas patologías, ismocele, se pueden corregir mediante un procedimiento histeroscópico cuando la mujer no está embarazada, porque provocan infertilidad. Cuando la mujer está embarazada, una vez que se haya corregido, o independientemente de que se haya corregido o no hayan tenido ese problema, las mujeres embarazadas con un feto viable pueden someterse a una histeroscopía, y es ahí donde está la controversia principal. Ya hablábamos de qué tipo de problemas puede haber. El tener restos embrionarios es porque el embarazo ya no está viable. Ya hubo ahí un problema en el embrión y ya no puede seguir adelante el embarazo. Pero ¿qué pasa cuando sí hay latido cardíaco, cuando el bebé el embrión es viable hasta ese momento y la paciente tiene un DIU, un dispositivo intrauterino, y se embarazó con el DIU, ya sea porque haya estado en una situación, en una localización un poco más baja y por lo tanto ocurrió la fertilización, o por lo que ustedes quieran, la paciente se embarazó con el DIU. ¿Qué hace? ¿Qué se hace? La recomendación obstétrica, la recomendación
recomendación médica es extraer ese DIU, la mayoría de las veces en el consultorio, solo jalando. Si no se extrae, ¿qué puede pasar? Puede ser un embarazo que termine de manera temprana porque con ruptura prematura de membranas, debido a que ese dispositivo puede lacerar o puede generar tal cantidad de infección o de atracción de bacterias u hongos que hace que la membrana amniótica se rompa de manera temprana y este embarazo con este fetito se pierda si ocurre antes de las 28 semanas de gestación. Por eso se recomienda extraer el DIU durante el primer trimestre. Una aplicación es utilizar un histeroscopio para meter líquido, observar las guías, porque a veces las guías no se ven, y sobre todo en los casos en donde no se ven las guías, se introduce el histeroscopio, se observa dónde está, normalmente está más abajo del saco gestacional, y con una pinza se toma y se extrae este dispositivo con la intención de no romper las membranas. El simple hecho de jalar el dispositivo podría provocar sangrado y ruptura de membranas, sí, puede pasar. Si se hace con un histeroscopio, quizá el sangrado o la ruptura sea menor, es posible, pero existe el riesgo y eso lo debe saber la madre, la pareja, para que lo sepan con anticipación. Pero eso puede ayudarnos a localizar un DIU que no tiene los hilos de donde se jala y que la paciente está embarazada y que sí es recomendable extraerle el dispositivo. Si se ven las guías, se podría extraer sin utilizar el histeroscopio. Pero ¿dónde puede aplicar también esta enfermedad y esta forma de tratar, y dónde lo hemos realizado, en qué casos con bastante éxito? Hay ciertas situaciones en las que el nivel hormonal, la progesterona, puede generar el crecimiento de pólipos endocervicales. Estos pólipos endocervicales pueden estar provocando sangrado persistente, flujo mucoso constante, lo cual conlleva una frecuencia alta de infecciones vaginales, las cuales pueden complicar el embarazo y generar un problema como una ruptura prematura de membranas en algún momento de la gestación. Se hace el diagnóstico con un ultrasonido y la colocación de un espejo vaginal. El espejo vaginal se pone y se puede observar la salida de la protrusión de un pólipo sobre el cérvix. El pólipo es un tejido, digamos, carnoso que tiene una consistencia, digamos, como si fuera un hule o quizá un poquito más suavecito, ¿no? En algún momento como si fuera una esponja, que es provocado por la estimulación hormonal y que asoma, se sale del conducto del canal endocervical y se asoma a través del cérvix. Si la paciente está asintomática, si no tiene dolor, no tiene molestia, sangrado, definitivamente que no habrá que hacer nada, no tiene infecciones recurrentes, puede no hacerse nada. Si el pólipo es sintomático, la paciente puede tener dolor, puede tener contracciones, puede tener sangrado e infecciones de repetición, entonces definitivamente está indicado extraerlo. Hay varias formas de hacerlo. Nosotros hemos utilizado y empleado con bastante éxito un histeroscopio y un poco de energía. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Primero, hacer una vaginoscopía. No pinzar el cérvix, obviamente no utilizar ningún tipo de dilatador.
para no estimular contracciones. Se utiliza el histeroscopio de menor tamaño posible y que tenga un canal operatorio, es decir, que a partir de ese instrumento podamos utilizar una asa que me permita, o una tijera que me permita hacer el corte. Pero como yo lo que quiero es no generar más sangrado, no utilizaría un corte frío. Utilizamos el histeroscopio más angosto a una presión muy baja. Habitualmente en una mujer que no esté embarazada llegamos a utilizar 80, 100 milímetros de mercurio de presión. Aquí no. Aquí utilizamos una presión muy baja. ¿Qué tan baja? Menos de 10 milímetros de mercurio. Localizamos, empezamos a hacer nuestro estudio, observamos el fondo de la vagina, observamos el cervix, introducimos el histeroscopio a través del canal. Cuando ya recuerden que estamos hablando de un pólipo endocervical, observamos el pólipo, el cual no lo vamos a encontrar en el canal endocervical. No vamos a llegar hasta donde está el embrión, ni a la membrana, no vamos a llegar hasta el fondo del útero. No. Vamos a llegar orificio cervical externo, localización del pólipo, ubicación, digamos, de la raíz o de donde está el origen, con nuestro receptoscopio, delgadito, cortito, con el guataje más bajo posible. 15 watts, 12 watts, vamos haciendo cortes, corte, el pólipo se va desprendiendo hasta que lo tenemos totalmente desprendido de su base, con la pinza o simplemente con sacar el histeroscopio se viene el pólipo completo y párenle de contar, se acabó. Es un procedimiento de mínima invasión, la paciente se le toman todas las medidas necesarias para evitar contracciones, se le dan inhibidores de la contractilidad, tiene que estar libre de infecciones, pueden utilizar un antibiótico profiláctico, nada más, 3 dosis y punto. En ocasiones, solamente por tener mayor cuidado, podemos dejar a la paciente quizá ingresada una noche, pero podría irse a su casa de manera ambulatoria y aplicarse los medicamentos sin ningún problema. Antes, durante y después del procedimiento, controlamos y monitoreamos la actividad cardíaca del fetito, del embrioncito, todo el tiempo con un ultrasonido por vía abdominal. Ahí podemos ver perfectamente la vitalidad del producto. Lo recomendamos hacer antes de la semana 12 para extraer este tipo de patologías, al igual que como si se extrajera un DIU con la misma intención. El DIU se extrae con histeroscopio con el menor calibre posible, con la menor presión posible. Ahí no tenemos que utilizar energía, simplemente una pinza por el canal operatorio del histeroscopio, se observa, se toma y se extrae el dispositivo para tratar de evitar un daño mayor un riesgo mayor durante la gestación ya con más semanas. Así es, en general, cómo realizamos una histeroscopía, las recomendaciones que les digo durante el embarazo que hay que tomar en cuenta. Algunos mitos que no se puede hacer durante el embarazo porque pone en riesgo al bebé, bueno, ya platicamos que tiene que ver, cómo debemos desempeñar el procedimiento, con los cuidados, con la experiencia suficiente, evaluando los riesgos contra las complicaciones posibles. Habrá médicos que digan, no hay que hacerte nada, que se quede todo así. Esas son decisiones que se deben de tratar en el consultorio con la paciente y el médico, evaluando riesgos contra beneficios de los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos. Aquí yo vengo, les comento lo que nosotros hacemos y lo que hemos logrado realizar. Ventajas de detectar a tiempo este tipo de situaciones, pues prevenir partos prematuros.
en donde se ruptura prematura de membranas y el nacimiento de los productitos antes de tiempo, que conllevaría mucho más problema cuando hay que utilizar una terapia intensiva, muchos días de incubadora, a veces las secuelas que tienen estos bebés por estas situaciones son también muy graves. Tratando de evitar esto es como sugerimos realizar estos procesos. Claro que habrá mejora en la circulación placentaria y el desarrollo de la placenta también. Sí recomendamos siempre hacer un ultrasonido previamente, no solamente quedarnos con la clínica o el observar el pólipo o el DIU o el antecedente ahí. Siempre habrá que correlacionarlo con el ultrasonido, ver a qué distancia se encuentra el dispositivo, qué tan arriba, qué tan desplazado está en la parte inferior. Hay dispositivos que no se ven tan fácilmente y ya llega el embarazo un poquito avanzado, porque la paciente que está confiada que trae el dispositivo y en realidad está embarazada, bueno, o ya se le salió o nunca se le vio. En esos casos no va a ir a buscar el DIU con el histeroscopio. A diferencia de la ecografía, la resonancia magnética podría ser una opción, pero bueno, eso dependerá de las semanas de gestación que tenga el productito. Si está en el primer trimestre, preferiríamos no realizar una resonancia magnética, a menos que sea absolutamente necesario. Ahorita les pasé un video donde observamos una mujer embarazada, claro, no se ve en el video, pero sí fue una histeroscopía de un pólipo endocervical, una mujer con 11 semanas de gestación y un pólipo que estaba generando sangrado persistente todos los días, tenía pérdidas transvaginales muy abundantes. Es como decidimos realizar esta extracción de pólipo con un histeroscopio muy angostito, con poca presión, con bajo wattaje y con todos los cuidados necesarios para evitar una complicación, una ruptura prematura de membranas en ese momento o la pérdida del embarazo. Bueno, es doloroso hacer la histeroscopía durante el embarazo. Siempre que la hacemos, yo prefiero hacerla bajo sedación. Una sedación que no es igual a anestesia general, pero sí que la paciente esté un poco anestesiada al respecto para que no tenga molestia. ¿Puede afectar al bebé? Siempre hay riesgos, son riesgos que tratamos de que no se salgan de control, y cuando esto se hace es porque esos riesgos cuando las ventajas superan esos riesgos, ¿no? Cuando el quitar o el hacer el procedimiento es más ventajoso, es positivo o tiene mejor pronóstico el embarazo respecto a los riesgos que pueda haber sobre realizar el procedimiento, y en general así es la medicina. ¿Puede afectar, se necesita anestesia? No se necesita necesariamente, se puede hacer en consultorio, sí se puede hacer histeroscopía de estas pacientes en consultorio. Sin embargo, si van a usar energía, yo sí recomiendo que utilicen anestesia. ¿En qué trimestre es más segura? Se recomienda durante el primer trimestre. Sobre todo por las consecuencias que pudiera haber. Si el embarazo llega a perderse, bueno, es un embarazo que está en el primer trimestre, donde pueden pasar casi la mitad de los embarazos no siguen adelante, y se recomienda hacerlo en esa etapa. ¿Cómo se decide si es necesaria? Depende de la sintomatología. Si es un DIU traslocado, o si la paciente se embarazó con el DIU y está en el primer trimestre, la recomendación casi siempre es quitarlo, y ahí es platicar con la paciente los riesgos de que ese embarazo continúe, persista con el DIU. Se puede romper las membranas a la semana 21, 20, y el embarazo pues ya no puede seguir, y hay que realizar una maniobra de un trabajo de aborto para poder extraer ese embrioncito. Y bueno, pues, debido a que no se retiró el DIU durante el primer trimestre, habrá quien tenga la historia de que
el niño nació con el DIU en la mano y esas cosas anecdóticas y chuscas que algunos médicos y pacientes te cuentan. Bueno, también puede pasar que se quede el DIU en su lugar y ahí dentro del útero y no pasa nada y el embarazo sigue y el bebé nació. Pero no es lo más frecuente es que ocurran problemas de tener ese DIU y el embarazo al mismo tiempo. La sintomatología de los pólipos pues dependerá. Ahora también que digan, no, pues quédate ahí con ese pólipo, te mando unos óvulos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser algo que alguien lo pueda decir, que lo pueda continuar sugiriendo. A nosotros nos parece que no debería ser. Hemos realizado varios procedimientos con mucho éxito de esta manera, con todos los cuidados, ya platicamos cuáles son. Se puede llevar a cabo sin mayor riesgo, aunque siempre existe la posibilidad de tener una situación no deseada, y eso lo debe saber el paciente. Debemos platicar y tener consentimientos informados, porque la intención siempre de tratar es mejorar y no empeorar. Esa es nuestra intención, nuestra convicción, y lo que queremos que pase con nuestras pacientes, que estén en el mejor estado de salud posible durante el embarazo y después de él. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No. Bueno, recuerden que siempre prevenir es lo más importante, ¿no? El acudir a una consulta preconcepcional sería muy bueno, porque nos podemos dar cuenta de muchas patologías. Probablemente ese pólipo está ahí desde antes y nos podemos dar cuenta antes de que la mujer se embarace y extraerlo con menos problema, con menos riesgo si no está embarazada. Obviamente extraer el DIU antes de un embarazo pues sería lo ideal. Si el DIU está traslocado, está mal, por alguna razón no está en su posición adecuada, bueno, pues también se debería quitar y poner otro para evitar que las pacientes se embaracen con el DIU o se les vaya a salir. Esto es una recomendación especial. Cada mujer, recuerden, es única, no podemos tamizar, no podemos encasillar a todas en un mismo lugar. Hay que evaluar riesgos, ventajas, desventajas de cada una de ustedes. Es muy importante tener una consulta con tu médico de confianza, que te va a ayudar y poner todas las piezas en orden y en su lugar para tomar las mejores decisiones posibles. Si estás viendo este video de YouTube, no te olvides suscribirte a nuestro canal para que le lleguen más personas y lo sigan compartiendo. Es todo por mi parte, te agradezco mucho el favor de tu atención. Soy el doctor Radamés Rivas, especialista en biología de la reproducción y cirugía robótica. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Gracias.